Familiar. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 30 de junio del año 2021. Se va el primer semestre del año. Estamos con Patricia González, buen día. Buen día para todos. Gabriel Budiño, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia. Leonardo Costa, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Y por último, Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, Emiliano, compañeros, ¿cómo andan? Bien, vamos a charlar por lo menos de un par de temas políticos de estas horas. El senador nacionalista Sebastián da Silva, que estuvo ayer aquí en Perspectiva, sostuvo que la pandemia de COVID-19 ha frustrado y desgastado al gobierno y particularmente, añadió, al presidente Luis Lacalle Pou. El tiempo también es corrosivo, ¿no? O sea, entonces el paso del tiempo hace que veamos que se nos van meses sagrados, que nosotros teníamos ilusiones de hacer otra cosa. Y también afecta, viste, cuando se habla de la moral de la tropa hoy está en los hombros desgastados, ¿no? Por suerte, estas últimas semanas empiezan a aparecer en el horizonte alguna esperanza. Pero la pasamos mal, en silencio, tragando saliva, viendo cómo nos decían cualquier cosa, y nosotros no podíamos, por ejemplo, hablar del proceso de la negociación de la vacuna, que la historia lo va a poner al presidente de Lacalle Pou como lo que es, un verdadero estadista, como esa prudencia, esa confidencialidad hizo la realidad que hoy tenemos, ¿no? Estamos hablando de fines de noviembre, diciembre y enero, ¿no? Entonces, es parte de la cosa. Nosotros estamos desesperados por la pospandemia, ¿sí? Como todo el Uruguay, pero en el caso nuestro, que tenemos un sentido del paso del tiempo muy dramático, estamos desesperados. Se nos fue Jorge Larrañaga, se nos fue Andrés Saab, hay mucho golpe en la tropa. ¿Cómo vieron esta confesión del senador da Silva, un dirigente muy cercano a Lacalle Pou, a propósito del estado de ánimo en el gobierno? No sé, no es algo que se escuche así con frecuencia. Algo había dicho el propio Lacalle Pou hace unos días, pero a mí ayer me impresionó este momento del reportaje. ¿Quién empieza? Yo puedo empezar. Patricia. Más que primero hablar un poco de la nota, porque la verdad es que me pareció una muy buena entrevista. La escuché ayer a la mañana un poco al pasar y después le di detalle a la tardecita. Dice un montón de cosas súper contundentes, ¿no? Y habla una persona que se nombra a sí mismo como una persona cercana al presidente, como una persona incidente en las decisiones que se toman en materia de ganadería dentro del gobierno, como un amigo personal del presidente de la República, y en un momento plantea que él es el perro guardián al que mandan a hacer algunos planteos al espacio público, ¿no? Ojo, que el término perro guardián lo utilicé yo, porque es una expresión muy gráfica, y le pregunto, ¿usted es de algún modo el perro guardián, no? Lo usa él. Te voy a recordar porque él lo usa al final de la nota también. Sí, porque yo se lo había tirado y él quedó descolocado, pero bueno, en algún momento de alguna manera lo asumió. Le gustó, digamos. Sí. Bueno, él plantea que tiene anotado, quiero hacer algunos marcos porque me parece que, por eso pido para introducir, porque me parece nada menor el marco general de la nota para después plantear sobre lo concreto que habla. Dice que tiene un cartel adentro de su despacho que dice, en este despacho se defiende al campo y al gobierno de Lacalle Pou. Después habla ampliamente sobre cómo incide en la decisión, la elección de la Federación Rural en la bajada del ministro, que es un dato bastante interesante, porque hasta el momento yo lo había analizado solo desde la perspectiva del talvismo. Habla sobre la violencia, ¿no? Emiliano le insiste sobre las formas y la autocrítica de las amenazas y dice... Eso venía a cuento del papel que Sebastián da Silva juega en redes sociales y también en medios de comunicación, en algunos momentos trancando muy fuerte por la vía de la polémica y bueno, de forma que varios consideran ha pasado límites, ¿no? Y él dice algo así como, los blancos somos así.
A mayor injusticia, mayor coraje para defender el gobierno. Digo porque en el paquete total de la entrevista, si yo estuviera dentro del equipo del presidente o estuviera en el lugar de algún militante del Partido Nacional en tener que salir a defenderlo, creo que concretamente habla de más, habla muchísimo y habla personalmente sobre el presidente. Yo creo que eso es una cosa bastante particular. Yo no sé si lo he visto en otros procesos políticos donde sale una persona hablando de la cercanía y de la amistad con el presidente políticamente y exponiendo la situación. Entonces, en ese marco, lo que plantea me parece bastante más importante, porque no es un diputado o un senador o un ministro que está saliendo a hablar sobre el tema. Es una persona cercana que se hace saber como parte del núcleo duro del presidente y dice que cuando plantea lo de Trochanqui y cuando dice alguien tiene que salir a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y de hecho plantea como la necesidad de salir a defender al presidente, está planteando a un presidente derrotado, ¿no? Y me parece que en el proceso en la estrategia de comunicación que ha tenido el gobierno, ¿no? De poner todo en la visión del presidente, ¿no? Todo está en la aprobación del presidente. Es un gobierno montado arriba de una estrategia de comunicación de un presidente. Creo que es bastante preocupante lo que se escuchó. Agustín, seguimos contigo. Dale. No, a ver, yo un poco para enganchar con el tema, creo que es... a mí me llamaron también la atención un poco la adjetivización sobre el cansancio y como ese espíritu. Lo tomé como un cierre de una etapa y una apertura de la otra, ¿no? Creo que es claro que el juego político que se abre a partir de... y esto continúa como parece que continúa y el coronavirus parece encaminarse a estar controlado en nuestro país. Y a la vez enganchado también con el segundo tema, que es el tema de la LUC, y bueno, a ver qué pasa con la LUC, si yo creo que no se van a juntar las firmas. Si se consolidan esas dos cosas, creo que se abre como un nuevo tiempo político que el gobierno tiene que repensarse, no digo desde cero, pero este gobierno es un gobierno que llegó, empezó la pandemia, y todo el gobierno, este año y pico, ha estado marcado por la pandemia. Ha sido un gobierno que ha administrado la pandemia y ha sido el tema monopólico. Han habido otros temas, pero la pandemia ha sido el hilo conductor de estos 15 meses de gobierno. Claramente empieza un nuevo juego y él lo pone en esta cosa como con el cansancio y lo agotado. También lo pone como, bueno, yo también lo interpreté como, bueno, tuvimos que morder tierra, pero ahora las cosas están saliendo, ¿no? Porque, bueno, con las vacunas dijeron todo lo que dijeron y ahora esto, y con todo lo que quieren, y bueno, ahora estamos como, nos pegaron, tuvimos que tragar saliva, pero acá estamos. Entonces me parece, es interesante, bueno, ¿qué se abre? Bueno, y ahí en qué se abre, yo creo que el gobierno tiene que, la pandemia, si bien fue un golpazo inesperado, que creo que ningún gobierno puede tener, centró la atención de la gente en una cosa y políticamente se gestionó de una forma que la gente lo aprobó. Más allá de esto del presidente, la valoración que tengamos, el presidente tiene una aprobación alta. Bueno, ahora se abre otro juego y el presidente tiene que lograr llevar al centro otras cosas que se han hecho, que han estado en agenda, como son las reformas estructurales, las ganancias de competitividad, los temas de asentamientos, los temas en temas educativos, las otras grandes cosas que este gobierno llegó a hacer y que algunas se pusieron en marcha, algunas hay algo en la LUC, algunas se trataron de empujar, pero claramente quedaron opacadas por la pandemia. Y bueno, y es un nuevo desafío, ¿no? Tratar de empujar esa nueva agenda luego que esto deje de ser el tema dominante. A ver, a mí me llamó la atención la entrevista porque es una épica casi de Aparicio Saravia, que para los colorados nos suena un poco graciosa o más que graciosa, no, pintoresca. Bueno, habla de la tropa, ¿no? Sí, habla de la tropa, no se acordaba del Cacho Arévalo Ríos, que era jugador de Peñarol de Uruguay. Yo entonces tenía ganas de decírselo el Cacha, pero y a mí tampoco me salió. No, pues a ver si los oyentes no escucharon la entrevista. En un momento, a propósito de las apariciones públicas de Sebastián Sieva, yo le pregunto si él es el Russo Pérez del gobierno.
Y él dice, bueno, sí, puede ser, pero capaz que mejor hay otro ejemplo de la selección, y no le salía el nombre. Y bueno, yo no entendía a quién se estaba refiriendo. Efectivamente, todo coincidía, los oyentes lo marcaron, no, debía estar hablando del Cacha, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo sí creo que de alguna manera sí él habla, o sea, es una especie de terapia radial, en donde yo creo que no le hace un gran favor al gobierno diciendo que el gobierno está cansado o está agotado, que le pegó hemos perdido gente, cosa que es cierto, por supuesto. En vez de potenciar, me parece, el ánimo, capaz que lo termina bajando, aunque su intención claramente es otra, ¿no? Creo que su intención claramente es otra. Ahora, mirando un poco lo que decía Agustín, yo creo sí que hay dos temas. La pandemia se ha llevado casi un año y medio de la gestión del gobierno, en donde son tiempos claves para intentar hacer los proyectos por los cuales el presidente fue electo. La atención estuvo concentrada prácticamente en forma total en estos temas. Y bueno, ahora, si se da lo que todos aspiramos y queremos, además, es que de a poco se vaya terminando este tema de la pandemia o deje de utilizar, de centrar el tema de la discusión. Bueno, ¿cómo se planta el gobierno de quien más? Yo no lo veo derrotado, no lo veo cansado, no lo veo diezmado al presidente, por el contrario, lo veo muy activo, muy ¿cómo se llama? Puede ser, sí, que parte de la gente del gobierno esté cansada, eso no hay duda. Me imagino que sobre todo el año pasado, donde no existían fines de semana, la gente termina agotándose. Yo viví una crisis del 2000 en adelante que hacía que los primeros 2 años parecía que hubieran pasado 10 y uno se miraba al espejo y envejecía día a día. Estás hablando del periodo de gobierno de Jorge Valle, donde tú eras prosecretario de la presidencia, ¿no? Claro, ahora me parece que de aquí en más, yo comparto lo de Agustín, se abre un tiempo nuevo donde el gobierno va a tener que pensar, obviamente, si se llega o no se llega a la firma, es todo un tema político, no me refiero a la gestión. Y bueno, ¿cuáles son los temas de gestión y de agenda que de aquí a un año más se pueden lograr? Porque después hay otro tema que es cómo cada uno empieza a marcar sus particularismos en la coalición, lo que indica que los tiempos políticos se empiezan a agotar, y me parece que ahora más que nunca se requiere el liderazgo del presidente para decir esto es lo que yo quiero hacer en los tiempos que me quedan. Y después es la administración de la gestión, no hay mucho más en los gobiernos. Gabriel, a ti el tema también te había interesado ayer cuando lo discutíamos en la previa. Sí, a ver, queda como algo medio raro que uno, teniendo a Emiliano conduciendo esta mesa, lo haga notar, pero creo que hay mucho mérito de Emiliano en esa entrevista, ¿no? Es decir, en lograr que el entrevistado hable, digamos, diga lo que piensa, que es la magia de esas entrevistas, y que obviamente Emiliano lo maneja muy bien y todos lo sabemos, pero sin duda el senador Da Silva se extiende en comentarios que a lo mejor son más naturales para una charla más informal, ¿no? Pero lo que está claro es que efectivamente hay un quiebre, como decía Agustín, la finalización del GACH, renuncia, alejamiento, finalización del proceso GACH, digamos, marca un poco, entre comillas, el fin de la pandemia. Obviamente no estoy hablando del fin de la pandemia como enfermedad, estoy hablando del fin de la pandemia como tema central y único de gobierno, que es lo que parece haber quedado de estos primeros meses, donde efectivamente el gobierno se sintió muy bien posicionado, estaba abrazado a su buena gestión de la pandemia, y pocos temas se introducían en opinión pública porque funcionaba, digamos, estar sostenido en eso. Pero obviamente ahora comienza una etapa, Da Silva lo decía, se nos van los meses, teníamos la ilusión de hacer otra cosa. Esa frase a mí me quedó como muy grabada, digamos, de que efectivamente imagino que hay un montón de actores, no solo de personas, no solo ciudadanos y ciudadanas, sino de actores fuertes, grupos de poder,
en el buen sentido de la palabra, que esperan, digamos, otra cosa del gobierno, que esperan lo prometido, que esperan transformaciones. Y es sabido que después entra, como decía Leo, un tobogán de bajada donde es difícil concretar cosas porque se van a empezar a marcar las diferencias. Ya para esta rendición de cuentas hay unos pequeños intereses ahí de posicionar unos temas respecto a otros, de marcar alguna diferencia, de cortarse respecto a las propuestas que vienen desde el gobierno. Entonces, es un momento de inflexión que hay que ver cómo va a manejarlo ese presidente tan líder de este gobierno. Es decir, obviamente acá no hay duda ninguna de que es un gobierno muy centrado en la figura del presidente y por lo tanto hay que ver cómo logra manejar esto, si lo logra, si logra alinear a su equipo y levantar la moral de la tropa para seguir las expresiones de Da Silva, cosa que no es sencilla. El presidente hizo cambios políticos de 3 ministros en estos últimos tiempos, creo que tiene mucho que ver con eso. A mí también me chocó, la verdad, más que llamarme la atención, me chocó mucho esto de cambiamos el ministro de Ganadería aprovechando el cambio en la votación del Congreso de la Federación Rural. Es algo que a mí esas cosas me generan bastante preocupación, pero tienen que ver con esto, me parece, de acelerar determinados procesos, empezar a salir del tema pandemia y empezar a centrarse en esas ilusiones que tenían quienes apoyaron la llegada de esta coalición de gobierno al poder. Lo que dijo el senador Da Silva con respecto al cambio en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue que la figura de Uriarte estaba desgastada. No era viable que continuara en el cargo, sobre todo por la falta de apoyo político, en la medida que, bueno, él en realidad es blanco, pero estaba allí en nombre del Partido Colorado o de Ciudadanos, puesto por Talvi en su momento, etcétera. Bueno, eso era lo principal. Había otros motivos, de algún modo se había demorado de la decisión y se quiso evitar que la remoción incidiera en el Congreso de la Federación Rural, que fue el sábado pasado, donde había 2 listas y una de ellas era como más cercana a Uriarte, digamos, ¿no? Entonces se quiso dejar para después del Congreso el cambio, de modo de no impactar allí. Casualmente, además, señalaba Da Silva, la lista que se impuso fue la más genuinamente gremial, decía él, la menos cercana a Uriarte. Por ahí venían esas consideraciones que hacía y que también creo que a muchos nos sorprendieron porque no habíamos pensado en esa clave, ¿no? ¿Quién sigue? Y sería lindo después rascar, y te lo dejo para que lo hagas, Emiliano, rascar un poco más sobre esa interna de la Federación Rural. Él hablaba de que eran elecciones muy particulares y de que otras cosas, como por ejemplo la gente que planificaba mucho o hacía muy agro de laboratorio, me dio esa sensación, digamos, eran los que habían quedado relegados, lo cual junto con sus expresiones sobre el tema de la carne sintética también me generaron una visión desde lo rural bastante atrasada en el tiempo, por decirlo de alguna manera. A ver, yo creo que no es llamativo que la interferencia o la relación que pueda tener la política con las organizaciones gremiales sea algo que no termine determinando la política. En el Frente Amplio, un 2x3, uno ve cuestiones internas con cuestiones del PIT-CNT y parece ser algo natural, o no querer interferir en elecciones que yo lo vi en alguna que otra vez en alguna huelga donde el PIT-CNT tenía Patricia me mira, por eso la estoy donde no. Ahora te contesto. Donde muchas veces conflictos que se podrían estar dando, por ejemplo, en la construcción o en otro lado, el gobierno quería interferir para que no estar o beneficiando o perjudicando uno u otro sector. A mí no me parece que eso llame la atención. Sí me llamó la atención, yo no lo tenía visualizado el tema de la Federación Rural, quizás por estar muy, muy centrado en la ciudad, obviamente, y una cosa interesante de Da Silva, es un individuo que está muy, muy allegado a los temas de campo. Él mismo es productor, ¿no? Claro, él es productor, pero además es un individuo que obviamente vive y le apasiona todos los temas del campo, y eso quizás por eso mismo él sepa todas las internas. Yo una cosa que dije es, yo creo que no fue la intención de Da Silva tratar de bajar la moral, sino simplemente fue descriptivo. Lo que pasa es que cuando uno es descriptivo puede estar transmitiendo algo que puede ser un sentimiento, una sensación. A ver, por otra parte... sí. ¿Cómo era lo que Patricia te iba a contestar sobre el tema de gobierno, gremiales? Breve eso, Patricia. No, que
no digo que no tengas en cuenta eso, ¿no? No digo que el Frente Amplio no tuviera en cuenta quién era el ministro de Trabajo en consideración al PIT-CNT. Eso es una cosa, y otra cosa es que el amigo cercano del presidente salga a decir que según las elecciones de la Federación Rural, entonces bajamos un ministro o ponemos a otro. O sea, me parece que analizado en la general, yo puedo entender que eso sea un factor a tener en cuenta, pero de hecho Emiliano le dice, habíamos analizado lo del respaldo de tal, y él le dice, bueno, no, la verdad que no. O sea, desestima los motivos políticos. Yo creo que es un poco más grave, o sea, entiendo lo que dice Leonardo, comparto con que, no digo tenerlo por afuera, los ministros que ganaría el Frente Amplio también fueron gente que venían del campo, o sea, no estoy intentando hacer un paraíso ético. Digo que desde donde se lo mire, el planteo cómo lo hizo es preocupante, es bastante preocupante. Pero volvamos Ahora, a... Patricia, la impresión que yo tengo es otra, ¿sabes cuál es? Me da la impresión de que el ministro Uriarte no pagaba 1.10, ¿no? Pagaba 1.10, mejor dicho, ¿no? Era favorito a salir. Y creo que lo que él quiso decir es, no se lo sacó antes para evitar esto, no porque no se lo iba a sacar igual. Porque en el Partido Colorado, obviamente, y eso es un tema que seguramente es el otro tema, era el último bastión del talvismo, Uriarte. Entonces, quizá... Yo tuve esa misma interpretación tuya, Leonardo, sí, esa, ¿no? O sea, el tipo ya estaba marcado para morrer, como decía aquella película, ¿no? Lo único que cambió fue, bueno, el timing. Yo creo que fue un tema de timing. Yo no lo tenía presente el tema de la Federación Rural. Soy absolutamente sincero. Y otra vez el timing incluye una salida de un ministro un domingo, un fin de semana por Twitter, ¿no? Que bueno, esa es otra cosa muy particular. Si yo fuera ministro estaría nervioso los domingos con el Twitter del presidente. Bueno, volvemos a... Al mejor estilo celular de director técnico de Peñarol, ¿decís? Más o menos, uno lo conoce por Peñarol a eso. Volvemos al tema de la tropa frustrada y desgastada, porque ese era de la entrevista con Sebastián da Silva ayer el aspecto que yo quería charlar con ustedes. Iba a hacer un comentario respecto a esto del cansancio, que creo que también es bastante natural por el tiempo, digamos, y es lógico, y por el esfuerzo adicional que significó la pandemia, claramente. Por eso yo hacía como mucho hincapié en esto de que ahora va a haber como mucho foco, mucha presión en bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Es decir... pasamos la parte de la pandemia, ya cambiamos algunos ministros, es decir, esto es un gobierno que está rodando. Ahora, ¿qué respecto a la plataforma original, ¿no? A los objetivos originales de gobierno? En algunas cosas se había trabajado, ¿no? Es decir, el gobierno, por ejemplo, en tema de control del déficit fiscal, había sido explícito que estaba manteniendo determinadas acciones incluso durante la pandemia. Pero estoy seguro de que se esperan más cosas y, por ejemplo, en temas de seguridad, la pandemia había funcionado como amortiguador de eso, ¿no? Con la baja movilidad, etcétera. Entonces hay que ver ahí cómo reacciona el gobierno en esta etapa. A propósito de los dichos del senador da Silva, dice, por ejemplo, uno de los oyentes, Víctor, no fue políticamente correcto, fue honesto en su opinión. Estamos tan acostumbrados a políticos que mienten, que si dicen lo que opinan, nos cuesta... Y criticamos también. ¿Cómo es eso? Pregunta Víctor Estoy de acuerdo con que Sebastián lo conozco, es un individuo diáfano. Sí. En el sentido de que él dice lo que piensa. Reaccionario. Dice, él se autodenomina como reaccionario. A mí me llamó mucho la atención que uno se pueda llamar de reaccionario. Sí, él utiliza ese término por el lado de que reacciona. La reacción. ¿no? De que tiene la costumbre de... No es muy feliz. Sí. No es muy feliz. Y después otro oyente dice, yo percibo una intención de victimizar al presidente buscando un doble efecto, pegarle a la oposición y exaltar la figura de la calle para lo que se viene de ahora en más. Pura movida estratégica, señala Hugo en su mensaje. Medio rebuscado. Agustín, dale. No, yo creo que esa relación es tan rebuscada. Yo creo
si es algo, esto es más un error de declaraciones que una mega rebuscación para levantar al presidente, decir que el presidente y que el equipo está agotado, no parece un gran golpe comunicacional para nadie. Un comentario sobre el tema gremial que sí, yo lo interpreté, fue rara la explicación, a mí también me resultó extraño, no tenía en el mapa ese tema, lo interpreté como eso, el no querer intervenir como un disparador, que estaban esperando eso para no interferir con el Congreso de la Federación Rural, pero creo que en el ambiente que Uriarte estaba débil por varios temas, por temas políticos, por temas de gestión, creo que estaba instalado en el ambiente. Y sobre el tema del fondo, creo que, a ver, de vuelta, para mí acá el gran desafío del gobierno es, bueno, no pudo arrancar con el acelerador a fondo como hubiera querido. La LUC fue, bueno, el instrumento donde trató de meter muchas de las cosas que quería hacer, pero la atención, las energías, los recursos se tuvieron que ir para otro lado. Y bueno, ahora tiene una última oportunidad de, todos sabemos que después del tercer, ni que hablar en el cuarto año, ya es muy difícil hacer cosas de fondo. Creo que este año... Es probable que algunos proyectos queden por el camino, ¿no? Que directamente no vayan a poder ejecutarse. Yo creo que el tema más de fondo que se va a querer llevar adelante es el tema de la reforma de la seguridad social, tema clave, estratégico para décadas, que yo creo que en eso hay una decisión política de llevarlo y está en marcha. Bueno, el tema es ahora, es la última oportunidad de en los próximos 12, 15, 18 meses poner en marcha alguna de las otras cosas, esa nueva agenda que estaba plasmada en el acuerdo con el país, en el programa de gobierno del Partido Nacional, etcétera. Y bueno, ahí está el desafío de lograr recomponerse, recuperar energías y poner la pata en el acelerador, como decía Leonardo, que el presidente marque 2, 3 temas, bueno, además de la reforma de la seguridad social. ¿Por qué queremos que este gobierno se recuerde? ¿Qué queremos que deje este gobierno? Bueno, una ganancia de competitividad importante en temas combustibles, energía, tema asentamientos, dar un salto, tema reforma educativa, vamos a dar la lucha. Bueno, ¿qué temas el gobierno va a querer dejar su impronta? Bueno, sin duda eso no puede ser dentro de 2 años y medio. Eso tiene que empezar a retomarse esa agenda, que muchas de esas cosas están en la luz, que estuvieron en la vuelta. Bueno, ahora viene como esa segunda etapa del gobierno. Ya seguimos, ya viene la segunda parte de la tertulia, viene un segundo tema y viene Romina también. Romina toma a su cargo la conducción. Eliana Carvidón, así se llama. Ella es la pintora, pero no solamente pintora, además ceramista, bueno, y bibliotecóloga. Ella es la invitada esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Ustedes ya han observado algunos de sus trabajos en nuestra emisión en video, en la cuenta de Instagram. Hoy acabo de hacer un cambio, hicimos un cambio. El cuadro que tuvimos lunes y martes pasó al corredor y ahora en el estudio hay otro de los trabajos de Eliana que hemos recibido y que van a ser tema de la conversación, de la charla. Hoy, recuerden, 12:30, Fernando Medina recibe en Radio Mundo a los autores de este ciclo. Hoy le toca a Eliana, hoy vamos a estar todos escuchándola.